En este video se llevará a cabo la explicación de la práctica número 3 del Laboratorio de Circuitos Electros y Mediciones, Resistencia y Medición de Resistencia, donde los integrantes son Diana Arteaga Díaz y Cecilia Velázquez. Los objetivos son los siguientes: identificar los tipos de resistencia y su valor nominal. Además, realizar la medición de voltaje e intensidad de corriente en diferentes arreglos de resistencia haciendo uso del multímetro. Los materiales que necesitaremos son fuente de alimentación, multímetro, 8 resistencias de diferentes valores y protoboard. Y para comenzar, ¿qué es una resistencia? Una resistencia es un dispositivo electrónico que tiene la particularidad de oponerse al flujo de corriente. Son de los componentes más utilizados en circuitos y dispositivos electrónicos, ya que su principal propósito es mantener los valores específicos de voltaje y corriente en un circuito electrónico, donde su unidad de medición es el ohm. Existen diferentes tipos de resistencias, que usualmente están clasificadas de acuerdo a su funcionamiento o material, aunque es muy común encontrarlas o diferenciarlas de acuerdo a su funcionamiento. Entre ellas se encuentran las resistencias variables. Este tipo de resistencias, su componente más utilizado es el potenciómetro. Consiste en un valor fijo de resistencia entre dos terminales y se usan principalmente para configurar la sensibilidad de los sensores o la división de voltaje. Entre otros tenemos los termistores. Estas son resistencias cuya resistencia cambia significativamente cuando cambia la temperatura. Sus tipos más comunes son los termistores NTC y PETC. Su uso común es como sensores de temperatura o dispositivos de protección térmica, al igual que los resistores dependientes de la luz o LDR. Estos son muy útiles en diferentes circuitos electrónicos, especialmente en relojes y alarmas. Sin olvidar a los varistores. Los varistores tienen una resistencia no lineal que depende de la tensión sobre el varistor, por encima del cierto umbral del voltaje. La resistencia de un varistor cae muy rápido y existen diferentes tipos de varistores, aunque el más común es el MOV. Sus características los hacen adecuados como dispositivo de protección contra sobretensiones y se utilizan a menudo como protectores como sobretensiones. Al igual que los magnoresistencias, este tipo de resistencia se utiliza para detectar y medir campos magnéticos, ya que como su principal propiedad de la resistencia es resistir o oponerse al flujo de una corriente eléctrica. Sin olvidar a las resistencias de red. Las resistencias de red son una combinación de resistencias que dan un valor idéntico a todos los pines. Estas resistencias están disponibles en paquetes de línea doble y línea simple. Las resistencias de red se usan comúnmente en aplicaciones como convertidores analógico a digital para subir o bajar. Como se mencionó anteriormente, las resistencias son los componentes más utilizados en circuitos y dispositivos electrónicos, por lo que es importante analizar qué tipos de arreglos se pueden hacer con resistencias. Los más conocidos son las resistencias en serie y paralelo, aunque también existe una combinación de ambas, que es el arreglo mixto. En cuanto a las resistencias en paralelo, se dice que son resistencias que están conectadas por ambas terminales, y para obtener el equivalente de un arreglo en paralelo se realiza con la suma del recíproco de su valor, tal como se muestra en la imagen, o en el caso de solamente tener dos resistencias conectadas en paralelo, se utiliza la fórmula de la multiplicación de ambos valores entre la suma de los valores de las dos resistencias. En el caso de los arreglos en serie, se dice que son resistencias que están conectadas por una sola de sus terminales, tal como se muestra en la imagen, es decir, que están conectadas de manera lineal. La forma para obtener su equivalente simplemente consiste en la suma de todos los valores de las resistencias que están conectadas en serie.
Además, es muy importante saber la manera en la que se puede medir o conocer el valor de una resistencia, y para esto hay dos maneras muy sencillas. La primera es utilizando la tabla de colores, donde de acuerdo al número de franjas que tiene la resistencia, es la forma en la que se podrá conocer este valor, o utilizando el multímetro, el cual debe estar configurado previamente y solo basta con colocar cada una de las puntas en cada terminal de la resistencia. Más adelante se explicará cómo se realiza cada una de estas. A continuación, se muestra una tabla con los valores comerciales de las resistencias. Además, existe una ley muy importante en la que se encuentra involucrada la resistencia, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos indica que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Para saber el valor de una resistencia teniendo solo sus colores, lo que tenemos que hacer es ubicar primero el primer color. En este caso tenemos el café. En la tabla vemos que el café es un 1. Luego el segundo color que tiene es el negro. El negro, la segunda línea, es 0. Ahí llevamos 10. Y luego el último es el rojo. El rojo lo que tenemos es un 100 ohms. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el 10 por el 100 y esto nos da un K. Por último, en nuestra resistencia tenemos el último color que es el dorado. El dorado quiere decir que nuestra resistencia tiene una tolerancia de más menos 5%. La manera en la que se tiene que hacer la medición usando el multímetro es colocar cada una de las puntas en cada extremo de la resistencia y de esta manera ir escalando en el multímetro hasta hallar el valor. La siguiente simulación muestra el esquemático que se encuentra en la práctica, donde de acuerdo a la simulación de ORCAD nos despliega los valores de corriente y voltaje que se encuentran en cada una de las resistencias. Sin embargo, para hallar el valor específico de cada resistencia basta con hacer una diferencia de potencial entre los valores de sus terminales, donde el voltaje de la resistencia 1 es 180 mV, de la resistencia 2 1.8 volts y de la resistencia 3 18.02 volts, mientras que la corriente es la misma para las tres resistencias, ya que se encuentran conectadas en serie y por lo mismo tienen la misma corriente. Para hacer las mediciones de voltaje y corriente en el circuito, basta con colocar las puntas del multímetro en las terminales del componente que queramos medir, siempre y cuando colocar las puntas de la manera correcta de acuerdo a la polaridad que tiene el circuito, de lo contrario obtendremos un voltaje negativo. Y de esta manera ir escalando en el multímetro hasta hallar el valor correcto que nos arroja la medición. Mientras que en el caso de la corriente, la manera para hacer la medición es abriendo el circuito y cerrándolo mediante las puntas del multímetro. Para hacer las mediciones de voltaje y corriente en paralelo, sabemos que un circuito, al estar conectado en paralelo, tiene el mismo voltaje en cada uno de sus componentes, mientras que en el caso de la corriente, de igual manera basta con abrir el circuito para saber la corriente